generaciones que han de venir. Amén. Amén. El padre ejemplar es un hombre que ha dado un ejemplo de vida en comunión con Dios y que cumple su función como hombre. Hoy en día Satanás está empeñado en quitar la imagen del varón aquí en la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 22. El libro de Éxodo capítulo 1, versículo 22. Y dice la palabra del Señor, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Vemos desde el Éxodo cómo es que el Faraón aquí en Egipto, al ver el crecimiento de la población hebrea, ordenó que los recién nacidos varones hebreos fueran arrojados al río Nilo para que murieran. La pregunta aquí es: ¿por qué no mató parejo? No mató tanto niños como niñas. Déjame decirte, y no lo digo de forma machista, lo digo delante del Señor. Pero déjame decirte que Satanás está empeñado que la imagen del hombre, que la imagen del varón, cada día vaya disminuyendo más. Tú lo puedes observar a través de las noticias, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Nosotros podemos ver cómo es que la imagen del hombre ha estado disminuyendo. ¿O no es así? ¿No lo han observado? El hombre se ha hecho como que más cocha, el hombre ha estado perdiendo la autoridad que el Señor le dio, y no porque se la quite, ¿sabes? El hombre la ha estado entregando. El hombre ha decidido quitarse de la responsabilidad de los hijos. Por eso es que hay tanta mamá soltera, porque el hombre, ¿sabes qué? No ha tenido los pantalones para poder cumplir con la responsabilidad que el Señor le ha dado. Hace tiempo, muchos años, platicando con mi papá, alguna vez él me preguntó, como hombres, ¿no? Dice: ¿qué pasaría si hicieras algo indebido? En ese tiempo Gaby era mi novia, y me decía: ¿qué pasaría si cometieras pecado y bueno, tu novia quedara embarazada, ¿no? Y yo jugando le dije: bueno, pues todavía no sé si la quiero o no la quiero, pues entonces me da responsable del niño, ¿no? No, hubieran de haber visto la cara que mi papá hizo. Yo lo dije en ese momento bromeando, ¿no? Pero a mi papá de verdad que poco le faltó para meterme un cachetadón. Y me dijo: eso no es lo que yo te he enseñado. Yo no te he enseñado eso. Yo te he dado ejemplo y no me puedes decir que vas a hacer eso, ¿no? Y le dije: espérate, o sea, solamente lo dije bromeando, ¿no? No, pues ni bromeando, yo no te he enseñado eso. Algunos conocen la historia de mi papá. Mi papá fue un niño huérfano. Y me decía: no quiero que la historia que tuve yo la tenga mi descendencia, la tengan mis nietos. No quiero que se vuelva a repetir la historia. Por eso es que nuevamente comento eso. El hombre cada día ha estado perdiendo lo que el Señor le ha dado como regalo: los hijos, el trabajo, la esposa. Por eso es que aquí en Éxodo nosotros vemos cómo es que aún el faraón decía: ¿sabes qué? Mata a los niños, y la autoridad que tienen los hebreos se va a acabar. En Mateo capítulo 2, en el versículo 16, Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 16, dice: Herodes entonces, cuando vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: pues fue oída en Rama grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El rey Herodes el Grande, teniendo un recién nacido, que la palabra del Señor decía que iba a ser el rey de los judíos,
que había sido anunciado por los sabios en el oriente, tuvo que dar la orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Les parece esto una casualidad? Tanto en el libro de Éxodo como en los evangelios, lo que estaba sucediendo en ese momento es que el Señor había permitido que en este tiempo nacieran libertadores. En el libro de Éxodo el Señor permitió que naciera Moisés, que iba a ser el hombre que iba a libertar al pueblo de Dios. Y en los evangelios, la persona que iba a nacer es la persona que a ti y a mí nos dio libertad, y es el Señor. Amén. Satanás está empeñado nuevamente en quitar la imagen del hombre. Pero nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de tomar el papel que nos toca. Nadie te lo ha quitado, tú lo has dejado ir. Y hoy quiero dar 4 puntos acerca de cómo es un hombre ejemplar. Cómo es que un hombre ejemplar debe de ser. No digo que estos sean los únicos puntos, yo creo que ha de haber muchos más. Pero quise tomar en esta hora 4 puntos. Y el primer punto es: un hombre ejemplar debe de ser un hombre protector. Amén. ¿Cuántos varones hay aquí? Levante su mano. Amén. Tú debes de ser un hombre protector. Amén. No los escucho. Amén. Amén. El hombre debe de ser un hombre protector. El Evangelio de Juan, capítulo 10, en su versículo 1 dice: Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, perdón, me equivoqué de versículo, Mateo, capítulo 24, versículo 43. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 43. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 43 dice: pero sabed esto, que el padre de familia, si supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Nuevamente, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La palabra minar quiere decir destruir. Si tú como varón supieras que en algún momento de la noche va a venir un ladrón y va a querer hurtar tu casa, va a querer hacer de las suyas, ¿te dormirías? Si varones se quedarían ahí dormidos a ver a qué horas llega el vuelo. Yo creo que estaríamos nosotros al pendiente, ¿no? Tu familia puede dormirse, pero tú no. Como hombres, el Señor nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestro hogar. Nos ha dado la instrucción de proteger nuestro hogar. Y hoy en día hay muchas cosas que están permitiendo que tus hijos, tu familia, estén en peligro. La pregunta es, como varón, ¿qué estamos haciendo? ¿Pasamos tiempo de oración con nuestros hijos? ¿Estamos observando qué es lo que están viendo en el teléfono? ¿Sabemos con qué amistades están? ¿Sabes qué amistades tiene tu esposa? O vamos a decir como Adán dijo: la mujer que tú me diste. La palabra del Señor dice que nosotros como hombres debemos de ser protectores. Y tu esposa y tus hijos deben de sentirse protegidos por ti. Cuando a tu hijo tiene algún problema, ¿a dónde acude? ¿A dónde corre? Debería de correr contigo. Si ve algún peligro, yo veo a mis hijos que ven algún peligro, corren y se ponen aquí atrás de mí. Porque se sienten protegidos. Y algo que he estado pensando durante estas semanas es que no solamente mis hijos deberían de correr atrás de mí, sino a veces se nos olvida que también lo más importante y lo que la palabra del Señor
dice que debes de cuidar es a tu esposa. Tu esposa debe de sentirse protegida, debe de saber que cuenta contigo, debe de saber que si hay algún problema tú eres el que va a dar la cara. Y nuevamente yo no lo estoy diciendo, dice la palabra del Señor aquí, pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría destruir su casa. Es el papel que el varón está dándole al Señor que haga. De las mujeres que están aquí, ¿cuántas quieren un hombre que sea un hombre protector para ustedes? ¿Amén? Uy, no. ¿Cuántas mujeres quieren sentirse protegidas por sus esposos? La mujer le gusta sentirse protegida. La mujer le gusta saber que cuenta con su esposo, saber que si hay algún problema él va a estar ahí. No, la esposa es la que tiene que estar resolviendo los problemas. El hombre es el que debe de ser protector. Durante todo el tiempo que estuve viviendo en esta casa, que estuve pasando tiempo con mis papás, conocí a un hombre protector. Y por eso lo decía, papá, iniciando esto. Sé que no eres un padre perfecto, pero eres un padre ejemplar, y por eso agradezco a Dios. Gloria a Dios. Porque he visto un hombre protector. ¿Sabes qué me toca a mí como hombre? Hacer lo mismo. Porque el Señor nos ha mandado a ser hombres protectores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice ahora sí el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, en su versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón, ¿y qué? Y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas ¿qué? Le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Y dice aquí que esto es una alegoría que les dijo Jesús a sus discípulos, pero ellos no lo entendían. Él estaba diciendo que él era el buen pastor y que sus ovejas ¿qué? Lo escuchaban y conocían su voz y lo seguían. ¿Ven? Exactamente. Y otra vez la pregunta de esta tarde: ¿tus hijos conocen tu voz? ¿Conocen quién eres? ¿Tus hijos te siguen? Si lo están haciendo, gloria a Dios, porque quiere decir que eres un padre ejemplar. Yo tengo ahorita 37 años y sigo escuchando la voz de mi padre, porque sé que me puede dar un buen consejo. Sigo escuchando la voz de mi padre porque es un hombre de Dios. Amén. Y no porque sea pastor, sino porque con su ejemplo me ha demostrado que es un hombre de Dios. Amén. Y sigo luchando cada día para yo ser un buen ejemplo para mis hijos. Y mis hijos puedan decir lo mismo: mi papá es un hombre de Dios. Mi papá pasa tiempo orando conmigo. Mi papá me lleva a la iglesia. Mi papá está esperando que sirva, que esté en el lugar donde debo de estar. Porque tú no te das cuenta, mis hijos, parece que fue ayer cuando los tenía en los brazos y ahora los veo más grandes, ¿no? Y me voy dando cuenta que se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Mi tarea es protegerlos. La tarea de nosotros como varones es proteger a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El segundo punto es: el hombre debe de ser un hombre proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El hombre debe de ser un hombre proveedor. Vamos a la carta de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Timoteo qué? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo,
capítulo 5, versículo 8. Amén. Dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo de verdad que cada vez que lo escucho me pega. Porque dice aquí que si alguno de nosotros no provee para su familia, si no provee para los que tiene alrededor, dice que es peor que un incrédulo. Hay padres tristemente que están con los cuates y ahí sí tienen para sacar para la caguama, ¿no? Ahí sí hay billete, ¿no? Váyanse por la siguiente. Pero al momento de llegar a su casa ya no tienen para proveer a su familia. Tienen para promover a todos los demás, para darles dinero a los demás. ¿Y tu familia? O hay varones que tú los puedes ver bien vestidos, acá con su reloj bien chido, zapatos nuevos, y tus hijos, tu esposa. La palabra del Señor dice que nosotros como varones debemos ¿de qué? De proveer. Y es algo que la palabra dice que tú tienes como responsabilidad, que el hombre tiene como responsabilidad. El hombre debe de proveer. No tienes esposa y vives todavía en la casa de tus padres, eres un niño de 30 años, bueno, provee. Provee a tu madre, provee a las personas que tienes alrededor, porque Dios te ha hecho a alguien que tiene que proveer. Si tienes todavía ahí 30 años y sigues en la casa de tus padres y estás esperando que tu papá, que tu mamá te siga manteniendo, la palabra del Señor dice que como hombre debes de ser un hombre proveedor. Porque si no, dice que eres peor que un incrédulo. Es triste ver cómo es que los hijos a veces se olvidan de los padres. Es triste ver cómo los padres se olvidan de su familia. Pero el Señor nos ha hecho hombres proveedores. Durante el tiempo que estuve con mi papá, desde niño hasta el momento en que ya no fue necesario que mi papá proveyera para mí, doy gracias a Dios porque ¿sabes qué? Lo elemental siempre lo tuve. Nunca recuerdo que haya sufrido por no tener que comer, nunca recuerdo que haya sufrido porque es lo que iba a vestir. Aun cuando mi papá no conocía del Señor, mi papá siempre fue un hombre proveedor. Eso es ser un hombre ejemplar. Conociendo del Señor cuanto más. Porque cuando nosotros venimos al Señor, el Señor trae bendición, el Señor multiplica. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros como hombres debemos de saber que debemos de ser ¿qué? Proveedores. El hombre debe de ser un hombre proveedor. Amén. Nuevamente le pregunto a las mujeres, ¿cuántos les gusta tener un esposo proveedor? Amén. Que no tengan que preocuparse. Amén. 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 Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que nosotros como hombres debemos de ser proveedores. Amén. Pero lo más importante, enseñarle a nuestros hijos que Dios es el que nos provee a nosotros. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que sin pensar nos da, aún a veces sin haber trabajado, el Señor nos bendice. Amén. A mí me ha pasado muchas veces. La última vez que venimos con mi papá llegó con una mochila y me dijo, mira, dejaron esto afuera de mi trabajo. Y cuando veo su mochila había unos tenis ahí, estaban casi nuevos los tenis. Llegó mi hijo y los vio y dijo, a mí sí me quedan. Gloria a Dios. ¿Sabes? El Señor bendice, el Señor te da. Durante todo el tiempo que he conocido al Señor, ¿sabes? He visto cómo el Señor ha bendecido a mis papás, cómo los ha multiplicado. Pero ¿sabes? Porque debemos de aprender a ser hombres ejemplares, hombres que busquemos a Dios. Amén. El Señor está buscando que nosotros como hombres podamos depender de Él, que enseñemos a nuestra familia que Él es el que nos provee de todo. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Génesis capítulo 22, versículo 6.
y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Cuántos conocen esta historia? Amén. Amén. Tomó Abraham de la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El Señor había pedido a Abraham que entregara a su hijo como sacrificio. Y el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y sabes qué es lo que le dijo a su padre Abraham a Isaac? Le respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabes qué grandiosa historia el Señor nos enseña a través de esto? Que tal vez pueda ser que por algún motivo no tengas, pero que puedas ir con tus hijos y decirle: hijo, no pasa nada, Dios va a proveer. Amén. Amén. Porque esa es la seguridad que tenemos como hombres que conocemos al Señor, que a pesar que a veces no veas por dónde va a haber, puedas decir: hijo, tranquilo, el Señor va a proveer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo real, no es una historia, no es una historia ficticia, es algo real. Podemos estar seguros de que el Señor va a proveer todas las necesidades que tú tengas. Amén. Pero lo único que nos pide es que confiamos en Él. Enséñale a tus hijos a confiar en el Señor. Enséñales que a pesar de que pueda haber dificultades, a pesar de que pueda haber carencias, sabes, el Señor te va a proveer, hijo. Hijo, tal vez no tengas los conocimientos necesarios para realizar algo, pero el Señor te va a proveer de sabiduría. Hijo, tal vez no tengamos ahorita qué comer, porque sabes, los hijos se dan cuenta, sabes, ahorita no hay para que te lleve al McDonald's, no hay para que te lleve con el Señor de los tacos, pero sabes, el Señor va a proveer, hijo. Amén. Papá, yo no tengo zapatos, espérame, hijo, te aseguro que este fin de semana el Señor va a proveer. Amén. Pero debemos de tener la seguridad en el Señor de que nuestro Dios es un Dios proveedor. Amén. Enseñémosles a nuestras esposas a confiar en el Señor y decirle: ¿sabes qué? No te preocupes, el Señor va a proveer. Amén. Amén. Debemos de inculcarles esa fe a nuestra familia de que nuestro Dios es un Dios proveedor. Amén. Enseñémosles a nuestras familias también a dar. Enseñemos a nuestras familias que cuando tenemos que dar. Amén. No tenemos que ser personas que nos amarremos el bolsillo. No tenemos que ser personas que nos duela dar, porque el Señor nos ha hecho proveedores. Amén. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a dar. Hace como 3 meses salimos rápido de la casa y no traía dinero. Se me había olvidado mi cartera y llegamos a la iglesia y me dice mi hijo: oye papá, y lo de la ofrenda. Y saqué 5 pesos y se los di. Y me dice mi hijo: ¿tan poquito? Y yo: cállate. ¿Sabes por qué? Porque los hijos están aprendiendo a hacer ¿qué? Proveedores. A dar lo mejor. Pero si tú empiezas a enseñar a tus hijos a pichicatear, así van a ser cuando crezcas. Cuando crezcan, también les va a doler ir contigo y sacar para el refresco, para invitarte a los tacos. Porque eso es lo que les estás enseñando. Mis hijos están chicos, pero les enseño lo mismo que mi padre me enseñó. Mi padre me decía: hijo, cuando tú crezcas no te quiero aquí. Tú vas a tener tu casa, tú vas a tener tus cosas, y cuando puedas vas a venir y vas a estar conmigo y me traes algo. Amén. Cuando vengo, a mi papá le gustan unos frijoles que se dan allá en Puebla, se llaman ayocotes. Cada semana cuando puedo voy al mercado y compro allí 1 kilo de frijol y ahí mis hijos: ¿le vas a comprar frijoles a mi tito? Así. Y los traigo, ¿sabes por qué? Porque eso fue lo que me enseñó mi papá. Les digo a ellos lo mismo desde ahora que están chiquitos: hijos, cuando crezcan no los quiero aquí. Pero quiero que vengan, que pasen tiempo conmigo. Quiero que vengan y me inviten a los tacos. Quiero que vengan y me traigan un refresco. ¿Saben cómo? Como yo lo hago con su tito. Porque eso fue lo que él me enseñó. Amén. Hombres proveedores.
Amén. Es lo que pide el Señor. Hombres que podamos poner nuestra confianza en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En lo espiritual, el Señor nos dice que tenemos que ser proveedores. Proverbios capítulo 22, versículo 6, yo sé que todos se lo saben. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye a tu hijo ahora que está pequeño. Instruye a tu hijo ahora que te escucha, ahora que te pone atención, ahora que si no quieres de todos modos lo traes. Instrúyelo. Porque cuando esté grande, créeme que difícilmente lo vas a poder traer. ¿Sabes por qué? Porque no lo instruiste, porque no lo enseñaste. Pero si tienes tiempo, si aún tienes la oportunidad de que tus hijos estén pequeños, instrúyelos desde niños. Y si ya están grandes, de todos modos, síguelos instruyendo. Esto no se queda para cuando son bebés. Les vuelvo a repetir, sigo escuchando a mi padre me sigue enseñando, sigo siendo instruido por él. Porque sé que me puede dar un buen consejo. Génesis capítulo 22 ya lo leímos. Entonces debemos de saber que nosotros debemos proveer espiritualmente a nuestros hijos. No es tarea solamente de la mujer, no es tarea de los maestros que dan la escuelita bíblica los domingos. Es nuestra tarea, varones, el estar enseñándole a nuestros hijos, el acercarnos al Señor. Amén. El hecho de que hayan nacido algunos de nuestros hijos, como mal dicen, en cuna cristiana, porque esas no sé dónde las vendan, pero si nuestros hijos nacieron con la bendición de tener padres que conocen al Señor, déjame decirte que eso no los hace cristianos. Déjame decirte que eso no los va a salvar. Va a llegar una edad en la que ellos van a tener que tomar la decisión de seguir al Señor o de no hacerlo. Pero nuestro trabajo es instruirlos. Amén. Nuestro trabajo es enseñarlos. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que nos va a llamar a cuentas de todo lo que Él nos dio. Y parte de eso es nuestros hijos y es nuestra familia. Así que nosotros debemos de ser proveedores ¿de qué? De la palabra. Tenemos que ser proveedores económicos, pero también tenemos que ser proveedores espirituales para nuestra familia. Debemos de nosotros como varones también promover y enseñar a nuestras esposas. La pregunta es si lo hacemos o no. ¿Cuántos años llevamos conociendo al Señor? Y los que llevan poco, de verdad no pierdan la oportunidad de poder hacerlo. Ahora que ya no estoy tan jovencito, que ya vamos creciendo un poco más y empiezas a escuchar a las personas que son más grandes y que te dicen, ¿sabes qué? ¿Tienes hijos chicos? Acércalos al Señor. Mira, mis hijos ya tienen 18, tienen 20 años, no lo hice, se me ha hecho muy complicado, están empezando a asistir. Dios nos permite en Puebla estar a cargo de los jóvenes y es lo que nos dicen los padres, échame la mano, ¿no? Ya lo estoy haciendo, pero ya se me es complicado hacerlo. Tienes la bendición de tener hijos chicos, trabaja con ellos. Tienes hijos ya más grandes, sigue trabajando con ellos. Amén. Amén. Punto número 3. La palabra del Señor dice que nosotros como varones debemos de impulsar a nuestros hijos. Debemos de impulsar a nuestras esposas. Salmos capítulo 144, versículo 12. Salmo 144, versículo 12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuevamente dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. ¿Cuántos de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos? Amén. Es una pregunta que hago, porque sabes, cuando has crecido sin Cristo, y yo pensé que solamente había pasado eso en mi familia, pero estudiando un poco acerca de eso, hay un fenómeno
¿Qué sucede cuando alguien crece sin un padre? O puedes tener un padre, pero ese padre puede ser ausente, puede ser un padre abusivo, un padre golpeador, un padre violador, no lo sé. Pero cuando creces con un padre que no conoce del Señor y te ha lastimado durante tu niñez, durante tu juventud, ¿sabes qué es lo que muy seguramente puede suceder cuando tú crezcas? Que vas a querer hacer lo mismo con tus hijos. Vas a querer desquitarte con ellos. Vas a querer que pasen por lo mismo que tú pasaste. Esa es una de las cosas que pueden suceder. O la otra cosa que puede suceder es que quieras hacerte una persona autosuficiente y decir no necesito de nadie. En el caso de mi papá, platicando ya como hombres, como padre e hijo, me decía él, como yo no conocía del Señor, como fui un hijo huérfano y pasé muchas situaciones difíciles, dice, yo quería lo mismo para ti. Si yo no tuve zapatos, ¿tú por qué ibas a tener zapatos? Si yo pasé hambre, ¿tú por qué no lo ibas a hacer? Si yo pasé tantas cosas, tú tenías que pasarlas. Eso es el pensamiento que una persona que no conoce al Señor tiene para sus hijos. Si yo no sobresalí, si yo no hice nada, tú tampoco. Y eso es lo que había en el corazón de mi padre cuando no conocía al Señor. Por eso pregunto en esta tarde, si todos los que estamos aquí tenemos pensamientos buenos para nuestros hijos. Y si no es así, déjame decirte que hoy es un buen día para que empieces a tener buenos pensamientos para tus hijos. Es un buen día para que entiendas que el Señor puede hacer un cambio en tu vida y en tu corazón. Pero el Señor en su palabra nos ha dicho, lo que acabamos de leer, que nuestros hijos, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, tener hijos grandes, fuertes, sobresalientes. Hijas preciosas, sobresalientes, fuertes, grandes. Y por eso es importante que nosotros impulsemos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas sin en cambio hay muchos padres que desde que sus hijos están pequeños, los sueños que tienen sus hijos los menosprecian. Un niño puede estar ahí pequeño y decirte, oye papá, cuando yo sea grande quiero ser un astronauta, y tú te puedes empezar a reír. ¿Cómo astronauta? No sabes qué es lo que tienes que hacer para ser un astronauta. ¿Tú cómo vas a ser un astronauta? Y nos burlamos de los hijos, nos burlamos de sus sueños. Papá, yo cuando crezcan quiero arreglar carros. ¿Cómo que vas a arreglar carros? Ya no sabes nada, ¿no? Y en vez de impulsar a los hijos, ¿sabes qué hacemos? Los achicamos. Y tus hijos crecen pensando que no van a poder hacerlo. Tus hijos se la creen. Está con ellos, que debe de amarlas, que debe de cuidarlos, que debe de estar con ellos, que debe de proveerlos. Le está diciendo que no puede. ¿Cómo crees que va a crecer ese hijo? Creciendo que no puede. Y eso es lo que hay en el corazón de un hombre que no conoce a Dios. Cuando nosotros conocimos del Señor, recuerdo que mi papá era el pensamiento que tenía, pero cuando conoció del Señor, créeme que fue un cambio. Te puedo decir que de la noche a la mañana el Señor cambió su corazón. Amén. No voy a decir que mi papá nuevamente fue un hombre perfecto, pero es un padre ejemplar. Amén. Y conforme el Señor fue transformando su vida, el Señor permitió que nosotros estuviéramos alrededor de hombres y mujeres ejemplares. Y mis papás empezaron a conocer de la palabra del Señor. Y su mente cambió completamente. Ya no era un padre que dijera, no hijo, ¿cómo crees eso? No puedes. Era un padre que decía, hijo, ¿cómo te ayudo? Hijo, yo sé que sí vas a poder. Nosotros somos los que debemos de impulsar a nuestros hijos. Es como cuando de repente vas y estás
abajo de un árbol o así en un techo, ¿no? Y de repente ves un nido y ves que están ahí los pajaritos pillando, ¿no? Y cuando menos sientes, ves que el papá de ahí que está dentro de del nido le hace a su hijo, órale, sáquese. Y empieza a volar el pajarito. Tus hijos no son para que estén toda la vida contigo. Tú eres la persona que los debe de impulsar a salir del nido. Tú eres el que debe de impulsarlos a que ellos puedan entender que pueden solucionar sus problemas por ellos mismos y que si tienen alguna necesidad pueden acudir a ti. Pero tú eres el responsable de impulsarlos, de sacarlos del lugar donde están. Si tienes un dinosaurio de 30 años en tu casa, es hora de que lo impulses y le digas, hijo, puedes sobrevivir por ti mismo. Hijo, Dios tiene planes para ti, sal de ese letargo y avanza, tú puedes. ¿Sabes? El Señor nos ha mandado como padres a impulsar a nuestros hijos. Nos ha mandado como hombres a impulsar a nuestras esposas, a que hagan cosas, a que puedan saber que tienen la capacidad de hacer bastante. ¿O estás esperando que alguien más las impulse? ¿Que alguien más les diga que pueden hacerlo? Durante estos días, mientras he estado realizando esta palabra, el Señor ha estado en mi cabeza girando, ¿no? Y diciendo, tal vez me involucro con mis hijos, pero tengo que empezar a involucrarme más en impulsar también a mi esposa, decirle que puede hacer muchas cosas. Como hombres debemos de impulsar a nuestras hijas a que no necesitan del aprecio y del cariño de alguien para poder seguir adelante, sino que necesitan del Señor y que necesitan tener hombres ejemplares en su vida para que puedan tener un buen matrimonio. Amén. Pero si tú no la estás cuidando, va a venir cualquier persona y tu hija va a decir, ah, mira, él me dio flores, vamos. Mi papá nunca me dio flores, mi papá nunca me sacó al parque, mi papá nunca me compró un helado, mira este cuate sí, ¿no? De verdad que es una bendición estar en Cristo, ¿no? Porque si conoces del Señor y les enseñas a tus hijos conocer de Dios, no se van a ir con cualquier persona. Amén. Van a buscar un hombre de Dios, no van a pedir menos de lo que tú les das. Hace mucho tiempo estábamos en una fiesta. Estaba creo que fue un bautizo, y ven que agarran el bolo y avientan el dinero. Y había muchos niños ahí, y estaba mi hija, creo que si eras tú, Lina. Estábamos ahí sentados en la mesa, y llega una persona y le dice a mi hija, lo digo sin presunción, de verdad, lo digo delante de Dios, pero solamente es un ejemplo que les quiero dar. Esa persona llegó y le empezó a decir, vete, voy a aventar dinero, ¿a poco no quieres dinero? Y mi hija, no, porque ella estaba así enfrente del pastel y lo que se le tocaba era el pastel. Y otra vez, ven, dice, mira, yo tengo dinero, voy a aventarlo. No, yo no necesito. Pero mira el dinero, y para pronto, mi papá me puede dar. Yo lo que quiero es pastel. Amén. El corazón de nuestros hijos debe de estar tan seguro de decir, yo lo único que necesito es a mi papá. Necesito a Dios, necesito a mi familia, pero si viene alguien más y me está ofreciendo algo más, no lo necesito. Todo lo que lo necesito lo tengo en mi familia, lo tengo en Cristo. Amén. Pero nuevamente, si no trabajamos eso como hombres, estamos dejando muchas cosas que se nos estén saliendo de las manos. Sabemos nuevamente que no somos hombres perfectos, pero trabajemos por ser hombres ejemplares. Amén. Amén. Debemos de impulsar a nuestros hijos. Si no lo hiciste de cuando tus hijos eran pequeños, hazlo ahora de adulto. Papá, recuerdo hace algunos años, estaba estudiando, yo estudiaba en Zacatenco, en el Poli, y mi papá muy cerca de allí está su trabajo. Y me habla por teléfono y me dice, oye hijo, ¿qué pasó? Hay una máquina que vinieron, le cortaron los tubos, le cortaron los cables, no saben cómo conectarla, y hay un fulano aquí que dice que tú no puedes venir a conectarla y que le está
estoy mintiendo, que yo tengo un hijo que lo puede hacer y me está diciendo que no es cierto, ¿sabes? En ese momento como que salió el hombre que estaba en mí y dije, nadie se va a burlar de mi papá. Y entonces llegué a su trabajo, le digo, ¿cuál máquina? Esa. Digo, explícame cómo funciona. Cuando la echa a volar. ¿Sabes por qué? Porque este hombre me impulsó. Mi padre me impulsó. Mi padre me dio la seguridad. Dije, mi papá está confiando en mí. Lo único que me queda es quedar bien con él. Impulsa a tus hijos. Dales la seguridad de que pueden hacer las cosas. Impulsa a tu esposa, dale la seguridad de que puede hacer las cosas. No, tú no puedes hacer eso. Sí puede. El Señor les ha dado la gracia a tus hijas, a tus hijos. Impúlsalos. Amén. Amén. No les digas que no pueden, no les digas que no tienes. No les digas que no se lo merecen. No les digas que no ves la realidad de las cosas. ¿Ya viste dónde estás? ¿Cuándo tú crees que vas a poder llegar a hacer eso? Impúlsalos. Diles, en el Señor sí se puede, hijo. Amén. ¿Sabes qué, mujer? En Cristo se puede. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el último punto, el Señor nos ha mandado a ser hombres intercesores. En el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado un turno, Job capítulo 1, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Que es el convite, era una reunión que tenían como familiar. A eso se refiere la palabra convite, una reunión. Dice, ¿qué acontecía? Que pasando el turno de los días de esta reunión, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabes? Job todos los días se paraba, todos los días ofrecía holocausto y lo ofrecía delante del Señor porque decía, no vaya a ser que alguno de mis hijos que tengo haya pecado. Entonces ofrezco holocausto al Señor para que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Cuántos de nosotros como varones oramos por nuestros hijos y nuestras esposas todos los días? Intercedemos por ellos. Pedimos al Señor que tenga misericordia. Durante mucho tiempo mis papás sabían que yo estaba descarriado. Nunca voy a decir que llegué aquí haciendo de las mías ni nada de eso, pero mis papás sabían que por ahí había algo turbio, algo raro. Y mis papás se acercaban, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? En las noches estaban ahí a las vivas viendo qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que sucedía. Y pues la verdad de las cosas es que pues estando en la escuela y estando entre cuates, pues a veces uno se desvía. Pero el hecho de que mis padres me hayan enseñado, el hecho de que mis padres me hayan instruido cada vez que yo hacía algo mal, sabes, el Señor no me dejaba estar en paz. Me hacía sentirme mal, no disfrutaba lo que hacía. ¿Y sabes qué es lo que más me calaba? Que cuando en la mañana salía, tenía un carrito. En ese entonces, cada vez que salía y arrancaba el carro, escuchaba a mis papás ahí orando. Señor, te pido por mi hijo. Señor, te pido por mi hija. Cuídalos, guárdalos, protégelos. Señor, oro por ellos. Híjole, eso todo me hacía salir así como que no estoy bien. Pero ellos están intercediendo por mí. Amén. Estando, les comento ahorita en el grupo de jóvenes, ahorita en la iglesia donde estamos, me decía una persona, un joven cristiano puede descarriarse, se puede salir del huacal, y me decía así. Y decía, pero ¿por qué? O sea, si conocen al Señor, viene a la iglesia, eso no quiere decir nada.
le decía ella, ¿usted lo hizo? Digo, sí. Y dice, bueno, ¿y cómo es que el Señor lo regresó? La verdad, lo primero que pensé y le dije, ¿sabes qué? Cuando el Señor, tú has recibido al Señor y así te descargues, tú eres propiedad del Señor y el Señor te va a regresar. Y después me quedé pensando, eso fue después de la plática que tuve con esta hermana. Y dije, no solamente fue eso, fue la intercesión de mis padres. Es cierto que el Señor, cuando tú lo has recibido, cuando eres su hijo, puedes apartarte, pero eres propiedad de Él. Y hagas lo que hagas, el Señor te va a regresar. Porque Él así lo ha dicho. Dice, mis ovejas, nuevamente, ¿qué dice? Conocen mi voz. Te puedes apartar y el Señor te va a regresar. El problema es cómo te vaya a regresar. Les he platicado acerca de la historia, o más bien de la cultura judía, ¿sabes? Cuando una de las ovejitas, de esas que luego andamos cantando ahí, que las 99 habían del aprisco y que se fueron a la montaña y fueron a por ella, ¿sabes qué es lo que le hacían a esas ovejitas que se iban? Le lastimaban la pata. ¿Para qué? Para que no se volviera a ir del redil y estuviera con su pastor y el pastor le estuviera cuidando, sanando sus heridas, para que la próxima vez que la ovejita se fuera, la pensara 2 veces. Entonces el Señor sí, si tus hijos están descargados, tú les hablaste del Evangelio y estás orando por ellos, créeme, el Señor los va a regresar. Amén. ¿Cómo no lo sé? Pero es nuestra tarea como hombres interceder por nuestros hijos. Y si aún no estás casado y puedes decir, mira, no me lo están diciendo a mí. Es bueno que desde ahora lo puedas estar aprendiendo. Muchas de estas cosas, ¿sabes? Nadie te las dice. Nadie te las enseña. Y cuando estás casado, créeme que te gustaría escucharlas para no cometer errores. Así que si ahora tienes la oportunidad de escuchar esta palabra, de saber que debes de ser un hombre proveedor, de saber que debes de ser un hombre que impulsa a su familia, de que debes de ser intercesor, de que debes de proveer espiritualmente, es una bendición que lo escuches y es una oportunidad de parte de Dios. Y si en esta hora no conoces al Señor y no quieres estar cometiendo estos errores, es una oportunidad para que vengas de Él y le digas, Señor, yo quiero ser un padre ejemplar, quiero ser un hombre ejemplar. El hombre, con esto termino, el hombre que entiende su papel de hombre se transformará en una poderosa arma que defenderá a capa y espada todo lo que es suyo. Nuevamente, el hombre que entiende su papel de hombre se transformará en una poderosa arma que defenderá a capa y espada todo lo que es suyo, su familia, su iglesia, su ministerio, su trabajo. Porque sabes, el Señor nos ha permitido el ser padres, el ser hijos, el ser nietos, con un propósito de que nosotros estemos cuidando a nuestra familia. Amén. Amén.